Clasificación A. Apto para todo público. Septiembre 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial. Millones de niños son amenazados por el hambre y las enfermedades. Diciembre 1946. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia. Su objetivo, proporcionar socorro a niños y niñas que sufren las consecuencias de la guerra. 1953. El Fondo Internacional de Emergencia se convierte en Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, organismo permanente de la ONU. ¿Qué tal? Nos encontramos con el representante de UNICEF en México, Christian Skok, para hablar de los 70 años de la creación del UNICEF. Muchas gracias por esta entrevista para Canal 11. Gracias, un gusto estar con ustedes hoy. Muy bien, bueno, pues 70 años ya de esta organización, importante organización que ayuda a la niñez de todo el mundo. Remontémonos un poco a platicar sobre la historia, sobre la creación del UNICEF. ¿Cómo ocurrió? Esto fue como un resultado de la Segunda Guerra Mundial y el hecho que hubo muchos niños, niñas, con una luchando por su vida, huérfanos o en riesgo de morir o ser desplazados. Entonces era como el consenso internacional para decir, ok, necesitamos un organismo internacional para apoyar, ayudar a estos niños como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Después hemos evaluado como organización, como mundo, y hemos agregado otras partes de nuestro mandato. Entonces ahora estamos en 190 países a través del mundo, trabajando por emergencias, pero también en como el desarrollo más como normal en todos los países, con otros ejes de educación y mucho más en temas de mediano, largo plazo para asegurar una vida plena de todos los niños y niñas. Y yo creo que quiero mencionar el hito más importante era la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que fue también otro consenso internacional para como dar oportunidades y derechos a los niños y ver los niños como sujetos de derecho. Esto ha cambiado todo el discurso, todo el panorama del mundo en cómo se ven los niños y qué son sus derechos, porque antes era una perspectiva bastante asistencialista. Los pobres niños necesitan algo. No, ahora son como iguales a los adultos en cuanto a los derechos, y todos los países, los estados tienen que garantizar estos derechos. Y esto es como la referencia que tenemos ahora. Gran parte de estos derechos se ven garantizados por todas las áreas en las que ustedes trabajan. Entonces, nos interesa saber todo lo que hace UNICEF. Entonces, pues para que nos platique, por favor, todos los ejes de acción que realiza UNICEF para proteger a la infancia. Sí. Bueno, tenemos en general, por decir, 4 ejes. Uno se trata de la supervivencia, salud, nutrición, agua, saneamiento, higiene, y en muchos países el VIH-Sida también, para garantizar su supervivencia. Después tenemos la educación, garantizar la educación de calidad por todos los niños, desde la primera infancia casi y hasta la adolescencia. Tenemos un eje que se llama protección de la niñez, protección de infancia, protección de niñas y niños, que es como asegurar esta protección a los niños más
más vulnerables o sujetos de abuso, de explotación, de negligencia. Y finalmente un eje que es un poco transversal en el sentido porque es política social, como presupuestos amigables a los niños, entonces toda la política social, política para la niñez en todos los países. Lo que después, como mencioné, trabajamos en emergencias, eso como otro eje transversal, pero hay emergencias, hay países que solo tiene emergencias y no tiene una perspectiva de largo plazo por conflictos o desastres. ومرة أجت 3 قذايف على منطقتنا اجوا بس ما الحمد لله ما صار شيء ما كنا نعرف كل هالأشياء بعدين صارت وعرفنا تحللنا. Y en el caso en el caso de emergencias y ayuda humanitaria, es muy amplio este rubro y especialmente en un mundo que está tan convulsionado como lo tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo llega UNICEF precisamente a los lugares en donde están los campamentos de refugiados de los niños, en donde hay guerrillas, guerra civil, enfrentamientos, etcétera, que es un tema como que afecta particularmente a la niñez y no bien a gran parte de las poblaciones de muchos países? Sí, bueno, primero, para ver la dimensión del problema, hablamos de más o menos 2.2 mil millones de niños a través del mundo, entre 0 y 18 años. 1 de cada 4, más de 500,000, están o viven en países de conflicto o de desastres. Entonces, 1 de cada 4 niños a través del mundo viven en estas condiciones difíciles. Pero con nuestra credibilidad en general, con la larga experiencia que tenemos, estamos en todos esos países desde entre 60 y 70 años, hemos logrado tener esta credibilidad y podemos trabajar con los gobiernos, pero también con los otros grupos. Si hay un conflicto, una guerra civil o un conflicto armado o no armado, pero conflicto interno, logramos siempre tener relaciones con varias partes para asegurar el acceso humanitario o acceso como normal para la educación, para la salud, para la nutrición. Otro eje de acción del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es el apoyo a la educación. Se centra en países de escasos recursos, en casos de desastre o golpeados por la violencia. Como en Siria, donde la guerra civil ha destruido las escuelas y ha dejado a millones de niños y niñas sin educación. Fuera de su país y apoyados por UNICEF, los pequeños sueñan con un futuro diferente. يا آسة يا دكتورة، آسة حتى معلم الأطفال حتى بيصيروا يا دكاترة يا مهندسين يا محامين. La batalla por la educación también llega a lugares con graves problemas de igualdad de género. Y en el tema de la educación, ¿también trabajan de la mano con los gobiernos o ustedes, por ejemplo, que hay, muchos países en donde prácticamente la educación para las niñas está pues vetada, ¿no? Entonces, ¿cómo llega UNICEF a poder impulsar la igualdad de género desde la infancia en estos países que tienen pues diversas cuestiones para impedir que las niñas lleguen a la escuela?
Hay varias razones, como dices, puede ser género, que es un obstáculo, puede ser religión, puede ser grupos étnicos que no tienen acceso. Siempre buscamos hacemos un análisis de la situación, de monitorear como la situación de la niñez en el país, qué son los obstáculos, qué son las oportunidades, y definimos un programa de país junto con el gobierno, y para decir, ok, ¿cómo podemos asegurar o cómo podemos apoyar el país de garantizar los derechos? Porque todos los países en el mundo han ratificado, hay una excepción, pero todos han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, nuestro apoyo ahora es acompañar cada país en el cumplimiento de este compromiso. Hay que usar la creatividad de actores relevantes en cada país. Puede ser grupos religiosos, puede ser grupos políticos, puede ser otros de la sociedad civil. Trabajamos mucho con redes o grupos de mujeres, por ejemplo, para mejorar la situación de las mujeres y en cuanto a la igualdad de género, y dar las mismas oportunidades a todas las niñas como a todos los niños. سعيد وحلوة. أنا في المدرسة بحب التعليم، نلعب ننبسط وناخد دروس. أحسن مادة هي عندي الإنجليزي، لا الدراسة مهمة للمستقبل، تنجحنا تخلينا نكبر. أنا بالمستقبل بدي أكون دكتورة. أنا ماما تزعلش، ماما ماني مبسوط لأني أهلي عائلتي ما لها هون كلها. La supervivencia infantil es un área primordial para UNICEF. Abarca aspectos clave para el desarrollo como nutrición, sanidad, salud materna y neonatal. Me remitieron aquí después de haber perdido 5 embarazos. Cada vez que concebía se producía un aborto. Llegué aquí para ver a un médico que me operase y fui derivada al albergue de maternidad. He estado aquí durante 5 meses y he dado a luz. Estoy muy feliz. Particularizando en el eje de la supervivencia, que incluye pues un tema muy importante que es el acceso a la salud. ¿Cómo realizan este trabajo tan importante específicamente en países como África, que es sumamente complicado tener acceso a la salud para los niños? ¿Cómo llega UNICEF a ayudar a estos menores? Siempre es un desafío grande de llegar a todos los niños, los más vulnerables, los más lejanos a los centros urbanos, etc. Pero tenemos, cuando no hay instituciones muy fuertes, tenemos una presencia más fuerte también en estos países. Tenemos más presupuesto, tenemos más gente que trabajan, pero también siempre trabajamos con otros actores. Trabajamos con el gobierno, con el Ministerio de Salud u otros, pero con la sociedad civil para movilizar todos los actores en salud, por ejemplo, para llegar con las maneras que tenemos que movilizar, pero siempre tomando en cuenta la geografía, los problemas políticos, etc., pero podemos movilizar actores, podemos movilizar logística para llegar a las niñas y niños más vulnerables por salud, por educación, etc. Pero si hay la voluntad, siempre hay una manera de llegar. Pero se queda como un desafío en todos los países. En 2015, las campañas contra la malnutrición grave salvaron a casi 3 millones de niños. 45% de los menores de 5 años en el mundo fueron vacunados contra enfermedades mortales como malaria, paludismo, Zika y chikungunya. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia también actúa como facilitador del acceso al agua.
Tenían que ir a traer agua de ese río, lavan ropa de ahí, tomaban, se imagina con cuántas contaminaciones, con más enfermedades. Y gracias a Dios ahorita se ha bajado toda esa tasa alta de enfermedades y todo. UNICEF tiene misiones en todo el mundo, en Europa Central y del Este, Asia Oriental y el Pacífico, África Oriental y Meridional, países industrializados, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y África del Norte, Asia Meridional, África Occidental y Central. Algunas acciones de este organismo internacional son de apoyo en coordinación con los gobiernos federales y regionales. Otras son en el terreno, en la busca de apoyos directos para los niños y las niñas. Viendo de manera general todo el abanico de áreas en las que UNICEF colabora, ¿cuáles son los países en los que ustedes han brindado más ayuda? No, creo que en general los países más pobres en capacidad financiera como capacidad institucional es donde tenemos más presencia, tenemos más presupuesto, tenemos más presencia y podemos decir ayudamos más. En este caso sería no solamente países pobres, sino países también que tienen alto grado de violencia, por ejemplo Siria, Medio Oriente, también ¿puede entrar en esa categoría? Sí, absolutamente. Hay varios países en el Medio Oriente ahora donde estamos fuertemente y aunque hay guerra como en Siria, tenemos presencia y eso es un parte muy importante para nosotros, estar antes, durante y después en los conflictos. Es difícil trabajar dentro del conflicto, pero nos da credibilidad también y no empezamos cuando el conflicto empieza. Podemos decir que fortalecemos la presencia, pero ya tenemos presencia antes y esto nos facilita mucho las negociaciones con los grupos que estén y con gobiernos también. ¿Han tenido también ustedes apoyo en esta crisis de los refugiados que han llegado a Europa, de los niños que llegan, pues que han perdido a su familia, por ejemplo? ¿Tienen ustedes algún tipo de cooperación con los gobiernos para poder ayudar a enlazar de nuevo a las familias? Sí, tenemos, yo creo que la capacidad en general en Europa no falta mucho. Acelerar rápidamente, pero esto no es nuestro trabajo en Europa de construir infraestructura para recibir refugiados o migrantes en general, no, pero podemos dar consejos y ya tenemos varias como oficinas en Europa dando este consejo y haciendo incidencia política para asegurar que los niños migrantes, sobre todo los niños migrantes no acompañados, que no tienen sus familias, que respetan sus derechos y que no castigan los niños por ser refugiados o migrantes que están saliendo de conflictos para sobrevivir. 34 comités nacionales conforman el ejército de UNICEF. 13.000 funcionarios encabezan la lucha por los derechos de la niñez. Su presencia se siente en 190 países y territorios de los 5 continentes. En México, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia opera desde 1954. Y particularmente aquí en México, ¿cuáles son los ejes de acción que hacen en este país? Puede ser que más o menos tenemos los mismos ejes de acción como con otros países. Es el cómo y como la manera de trabajar que es un poco diferente. En general aquí trabajamos en educación, trabajamos en protección o protección especial de la niñez, trabajamos mucho en políticas públicas, políticas sociales, analizando el presupuesto para que sean favorables a los niños, que hay una inversión en la niñez. Estamos dando apoyo técnico, consejos técnicos, estamos analizando la situación de la niñez usando datos oficiales para ver
lo que falta y lo que funciona bien. Entonces vamos a continuar con capacitando las instituciones para que garanticen como mejor los derechos de los niños. Tenemos una oportunidad muy importante en México. Desde 2 años se aprobó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es como una referencia, es una ley bastante amplia que cubre todos los derechos, y entonces estamos acompañando el país en traer esta ley o a operacionalizar la ley, primero ir a los estados, pero después a los municipios también, para que cada nivel tiene la capacidad de respetar la ley y dar los servicios necesarios a los niños y niñas. ¿Cuáles serían los principales retos de esta ley para que se pudiera implementar y los niños pudieran en realidad tener pues tangiblemente los resultados? Es el mismo desafío que atraviesa el mundo, de llegar a los niños y niñas más vulnerables, más lejanos. Yo visité hace unos meses, la primera visita en el campo fue en la montaña de Guerrero, y un niño o una niña en esta parte de México está fuera de escuela muchas veces, está fuera de los servicios de salud, no tienen la nutrición adecuada o la información sobre esto, él o ella y su familia, y tampoco si hay problemas, si necesita protección, dónde ir, no hay los mismos servicios. Entonces, esto es el reto, de llegar a estos niños y niñas que viven muy lejos de los servicios del Estado. No, iniciamos clases el 22, iniciamos el 5 de septiembre, porque se descompuso la escuela, se lo pasó a traer el río. ¿Y cuál considera que han sido los avances en el tema de protección a la niñez que ha habido particularmente en México? Yo creo que el hecho que ahora tenemos más que 1000, no sé, no me acuerdo exactamente, pero 1000 municipios, más que 1000 municipios, tiene una Procuraduría de Protección, que no era el caso hace 2 años, y estas procuradurías que sirven como primer contacto de hacer el análisis del niño o de la niña que necesita, qué son los derechos que han sido violados, y referir el caso o el niño a las instituciones adecuadas. Esto es como, yo creo que es el logro más importante. ¿Cuáles son los estados en donde se requiere más ayuda de UNICEF en nuestro país? Depende un poco de qué tema, pero nosotros estamos priorizando sobre todo Guerrero, Oaxaca y Chiapas, porque son los que tienen más pobreza, muchos niños migrantes, muchos niños fuera de escuela, muchas poblaciones indígenas, y ellos hay una discriminación o los servicios no llegan muchas veces a los indígenas. Yo el derecho de Kusamayo y que no los discriminen por ser pobres. Bueno, pues viendo en perspectiva todo el gran trabajo que ha hecho UNICEF en estos 70 años que ya se conmemoran, ¿cuáles han sido los principales retos en general, no solamente en México, sino a nivel mundial? Los principales retos, los más importantes que han tenido como organización. Yo creo que es importante reconocer lo que hemos hecho, y no solamente UNICEF, pero hemos visto un gran avance en la supervivencia de la niñez, por ejemplo. La cifra de los muertes de niños menores de 5 años se ha reducido en 50% en 25 años, aunque hay más niños, pero hay mucho menos mortalidad de la niñez en el mundo ahora.
A pesar de las guerras y conflictos, entonces es un logro súper importante. Misma cosa con la educación. Hay mucho menos abandono en niños en primaria, en la educación primaria, que hace 25 años. Hemos reducido en 50%. Muestra la movilización que tenemos. No es un logro solamente de UNICEF, pero de todos los actores, pero hemos impulsado mucho en estos logros. Pero estamos trabajando en esto para convencer la gente de la importancia de invertir tiempo y dinero en la niñez. Podemos decir, el objetivo final es que no necesitamos a UNICEF, porque todos los derechos sean respetados para todos los niños y niñas en todos los lugares. Muchísimas gracias por esta entrevista, Claudia. para Canal 11. Ha sido una lucha constante. En casos de desastre, pobreza, guerra civil, conflictos internacionales. En apoyo a la educación, migración, salud, nutrición. ...70 años de una labor titánica... ...de impulsar los derechos de la infancia en todo el mundo. Hacia adelante, aún se vislumbran grandes retos... ...pero el trabajo no se detendrá hasta lograr el objetivo final... ...ver estas sonrisas en todos los niños del planeta...